Buenos días. Antes de iniciar este video relativo a la inflación, haré un pequeño preámbulo. La mayoría de los informes sobre economía, política, medio ambiente y cultura sobre la sociedad mexicana se encuentran en general sesgados con respecto a la realidad, toda vez que se encuentran cargados de una ideología neoliberal, cargados de mentiras, de análisis mecanicistas, de una manipulación técnico-matemático y cargados de parcialidades o generalizados según sea sus intereses. Los neoliberales, con estos informes, encubren la realidad utilizando discursos subjetivos y enajenantes para manipular lo que realmente vive el pueblo mexicano, con el fin de robar, saquear y explotar. Sin embargo, afortunadamente existen hoy medios alternativos como las redes sociales y las mañaneras que en buena medida contrarrestan los embates contra el gobierno de la Cuarta Transformación. En el análisis histórico dialéctico cada vez se hace presente o necesario en los medios informativos alternativos, liberales, evidenciando y desplazando los informes conservadores, descriptivos de violín, subió porque subió esto o aquello, o bajó porque bajó esto o aquello. Informes desprovistos de un contexto histórico y de relaciones de causalidad de los acontecimientos diarios, de los cambios cuantitativos a cualitativos que está viviendo el pueblo con la Cuarta Transformación, de la lucha de clases de los trabajadores para mejorar sus condiciones materiales de vida y de avanzar hacia un sistema económico cada vez más igualitario. Después de este preámbulo, en este cuarto informe, que corresponde al mes de abril de 2022, tendrá como mención importante el análisis de la inflación, por su importancia y relevancia coyuntural, tanto nacional como internacional, exponiendo su origen y los efectos nocivos sobre los ingresos de la clase trabajadora y sobre las jugosas ganancias que obtienen los capitalistas por la vía especulativa y por el descontrol o distorsión de los precios que ellos provocan, sin considerar además las altas ganancias obtenidas por la explotación salvaje que ejercen sobre la clase trabajadora. La inflación o incremento de los precios de las mercancías, en particular de las mercancías que integran la canasta básica, está siendo manipulada por los capitalistas para usarla además en aumentar sus ganancias, así como un instrumento de golpeteo por los opositores vendepatrias, en concreto sobre la clase trabajadora y sus familias. Ahora los capitalistas se presentan ante el pueblo en la mañanera como las madres de la caridad, después de haber provocado un incremento galopante de los precios de las mercancías que producen los hijos del imperio como Claudio X, la familia Servige, FEMSA Coca-Cola, Lala, el Grupo Vitro, los Grupo Monterrey, etcétera, etcétera. Los delincuentes de los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos, con sus teorías enajenantes, los capitalistas miserables, los politiquillos de quinta, ni idea tienen de lo que significa la inflación. Solo la ven como una forma de golpear los ingresos de la clase trabajadora y sus familias, y obtener así mayor riqueza. Hoy la inflación es más de orden coyuntural.
la cual pone al descubierto los problemas de orden estructural heredados del régimen neoliberal, como la baja productividad, la rapaz comercialización y distribución, la incapacidad de ser autosuficientes en lo más elemental como la alimentación. Sobre este tema, todos opinan, economistas, periodistas, empresarios, banqueros, políticos, abogados, animadores, etc., dándole a este fenómeno en general un tratamiento inadecuado y superficial, sin que se haga un análisis concreto de la inflación. Por lo que para su análisis empezaremos por conceptualizar el término inflación. Podemos decir que la inflación es el incremento generalizado del nivel de precios de las mercancías que componen la canasta básica de alrededor de 200 productos equivalente a un salario mínimo, canasta que mide quincenalmente el Instituto Nacional de Geografía e Informática, sus precios mediante la construcción de un índice de precios compuesto por los precios de las mercancías de la canasta básica recolectados en diferentes partes de la República Mexicana, conocido también como Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Técnica estadísticamente conocido como Índice de Precios de las Peires en los libros de estadística. La canasta básica, por su parte, es un concepto utilizado para referirnos a un número determinado de mercancías que se pueden comprar con un salario mínimo, salario que determina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y que se encuentra dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, donde a la letra dice: los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. La pregunta obligatoria: ¿es verdad que el salario mínimo alcanza para que el trabajador compre las mercancías de la canasta básica y viva dignamente él y su familia? La respuesta inmediata es un rotundo no. Si consideramos que actualmente esa canasta básica, compuesta por alrededor de 200 mercancías, está lejos de que el trabajador pueda al menos adquirir la mitad, entonces llegamos a un punto en que el salario mínimo, durante el neoliberalismo, perdió gran parte de su poder adquisitivo, o sea, vino deteriorándose, en pocas palabras, durante el periodo neoliberal, dejándose de cumplir el precepto constitucional. Sin embargo, ahora la 4T está impulsando la recuperación del salario, aun cuando los capitalistas vayan en sentido contrario a los intereses de mejorar el salario real de la clase trabajadora. En 1976 el salario mínimo alcanzaba para una canasta básica de 302 productos, que después cambiaron los neoliberales a una canasta de 200 mercancías. A partir de esa fecha el salario mínimo se vino deteriorando de una forma por parte de los capitalistas para obtener mayores ganancias, diciéndole al pueblo que los salarios son inflacionarios, lo cual es mentira, como lo comprobó Marx. En la gráfica se observa cómo los incrementos salariales reales fueron insuficientes para recuperar la pérdida del poder adquisitivo propiciada por la inflación galopante, lo cual puso a millones de mexicanos en un estado de pobreza y condujo a la concentración de la riqueza en pocas manos. Además, propició el abaratamiento de la mercancía fuerza de trabajo, lo cual condujo a un nocivo crecimiento del desempleo o ejército de reserva y al deterioro de las condiciones laborales que llevaron a cabo a una condición precaria a los trabajadores.
y a la eliminación de muchas prestaciones económicas y en especie. Entre las causas principales del aumento de los precios en condiciones normales está el incremento en el capital constante, maquinaria, equipo, herramientas, y el capital variable o fuerza de trabajo, nacionales e internacionales, que se requieren para producir las mercancías, y por la baja productividad de los capitales o por fenómenos de orden natural como las sequías, los terremotos, los tornados, los huracanes, entre otros. Sin embargo, también existen otros factores como la especulación, es decir, la manipulación, descontrol y acaparamiento de las mercancías, influyendo los capitalistas sobre los precios, así como los coyotes que alteran y distorsionan los precios para obtener por estas vías, mayores ganancias. En este momento, los detractores de la cuarta transformación usan la especulación y la desinformación como un instrumento político para golpetear a la clase trabajadora. En el caso de México, ambas formas de golpeteo político y económico sobre el pueblo son utilizados para frenar la cuarta transformación. Técnicamente, el INEGI calcula el nivel de precios de la canasta básica a partir de encuestas en diferentes puntos del país, utilizando para su medición el índice de las PERES, dado como resultado el índice nacional de precios al consumidor. La inflación actual es de orden coyuntural, motivada por la especulación, la inercia, el acaparamiento, el coyotaje, así como también estructural por la baja productividad que por el incremento en los costos de producción o por la guerra en Ucrania, o por cuestiones de orden natural como se quiere hacer pensar al pueblo de México. En lo referente a la guerra, nuestra relación comercial con Rusia y los países de la Comunidad Económica Europea es mínima comparado con el 80% de comercio que tenemos con los Estados Unidos y otro tanto con Canadá. Cabe señalar que la inflación en Estados Unidos no comenzó con la guerra en Ucrania, sino ya venía presentándose meses antes, como se observa en el gráfico, además de que la productividad total de los factores venía presentando signos negativos desde 1918. El nivel de productividad laboral ha caído en Estados Unidos a un mayor ritmo desde el año de 1947, según el informe del Departamento del Trabajo. Los datos muestran un descenso del 7.5% aproximadamente en el primer trimestre de este año, lo cual supone la caída más rápida de la producción por hora en 75 años. Esto ocurre en medio del aumento de los costos del empleo, producto de la feroz competencia ante una oferta limitada. Un estudio señala que los problemas económicos de Estados Unidos se estaban gestando desde hace tiempo, independientemente de la operación militar rusa lanzada el 24 de febrero. El 86% del aumento en el índice de precios al consumidor ocurrió antes del inicio del conflicto. La inflación en Estados Unidos empezó a aumentar mucho antes del inicio de la acción militar. Desde mayo del año pasado, el índice de precios al consumidor estaba por encima del 5% durante 11 meses consecutivos y ya había alcanzado el 7.5% en enero. La causa principal de la creciente inflación en Estados Unidos son sus políticas monetarias y fiscales agresivas, en particular la expansión cuantitativa masiva lanzada por la Reserva Federal en Estados Unidos en 2020, que bombeó cantidades significativas de dinero al mercado. Agregaría que también por la baja productividad, así como también por centrarse únicamente en la teoría monetaria de Friedman, donde el principal factor es la expansión de la oferta monetaria.
El propio hecho de que los precios al consumidor, que aumentaron un 7.5% en marzo en la eurozona, más vulnerable a la subida de los precios de la energía, dada su dependencia del gas y el petróleo rusos, crecieron más rápidamente en Estados Unidos que en Europa, evidencia que las acusaciones de las autoridades estadounidenses no tienen fundamento. Podría tratarse de una estanflación provocada, aparte de la expansión cuantitativa, por las políticas verdes de Washington, la restricción anti-COVID en China y las severas sanciones impuestas a Rusia. Existen mercancías que siempre han distorsionado los precios y que lesionan el gasto de las amas de casa, como por ejemplo el refresco Coca-Cola Defensa. Su precio siempre ha estado fuera de control. Actualmente un refresco de 1 litro tiene un precio de 20 pesos, la leche 22 pesos, el kilo de tortillas 15, el litro de gasolina Magna 20. La comparación de precios del refresco Coca-Cola es un clásico para el tema de la distorsión de precios y para poder comprender el por qué ahora los capitalistas y en especial el dueño de FEMSA no quiere que se controlen los precios, claro, porque no quiere que se controlen sus ganancias por vender aguas negras tóxicas, así como otros productos como los gansitos, las papas fritas, en fin. A continuación me enfocaré a presentar una serie de elementos que explican por qué FEMSA, Coca-Cola y los Oxxos se oponen a que sean controlados los precios de sus mercancías y por qué su ataque hacia el presidente y a la cuarta transformación y sobre todo el ataque a los ingresos de los trabajadores. 1. De acuerdo a una investigación, el 90% del costo del agua embotellada se debe a la botella y el líquido puede llegar a venderse hasta un 10.000 o 10.000 veces su valor. 2. La investigación cita el informe sobre violación a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, publicado en 2018, donde se señala que la Coca-Cola FEMSA pagó 2.600 pesos al año por cada una de sus concesiones. Sí, oímos bien, 2.600 pesos. Esta falta de proporción entre el pago por derechos de explotación y las utilidades de la empresa revela cómo el sector público, durante el neoliberalismo, privilegió los intereses del sector privado por encima de los derechos fundamentales, cuando el pago adecuado de estos volúmenes podría financiar la cobertura de agua potable a la población que no tiene aún acceso a ella. 3. 133.000 millones de litros de agua son utilizados por la industria de comida ultraprocesada o chatarra, que además de promover enfermedades crónicas, ocasiona un grave daño al medio ambiente en México. 4. En México señala la investigación que el 24% de los hogares no tienen agua todos los días, ubicándolo en el segundo lugar en Latinoamérica por estrés hídrico, es decir, que la demanda es más alta que la cantidad disponible. Pero no solo es lo que consumen, también cuenta lo que desechan, 119.000 millones de litros de agua sucia que después de los procesos industriales regresa a cuencas. 6. La refresquera más grande del mundo, Coca-Cola, no solo lleva a todos los rincones de México sus productos, sino que consume el agua en cada uno de los 32 estados del país, de donde extrae más de 55.000 millones de litros de agua al año. La investigación sigue y los señalamientos también. El 49% de los yucatecos tienen diabetes. Esto no sorprende, Yucatán es una de las entidades donde más se consume refresco, con un promedio de 240 litros al año por yucateco, según
reconoció Juan Luis MacGregor, director de comercialización de Bepensa embotelladora de Coca-Cola, que extrae al año 9.500 millones de litros, siendo así la compañía de productos chatarra que más agua extrae en el país. 8. Pepsi, que tiene permitido extraer 32.000 millones de litros anuales para sus refrescos y botanas. Además está AGA, Danone, Nestlé, Bimbo y otras empresas refresqueras productoras de frituras, pastelillos y diversos productos poco nutritivos que se consumen al menos 30.000 millones de litros de agua en concesiones solicitadas con diversas razones sociales, con la intención de difundir el rastro de su huella hídrica. 9. El consumo de alimentos chatarra está asociado no solo a problemas de salud, sino a daños al medio ambiente, aun cuando las empresas de productos ultraprocesados hacen grandes esfuerzos publicitarios y crean fundaciones para mostrarse como ecológicos y socialmente responsables. Hay evidencia de que bloquean iniciativas gubernamentales para evitar hacerse cargo de la contaminación que provocan sus empaques. Según la industria mexicana, antes y después de los cambios en el entorno, Coca-Cola estaba haciendo grandes esfuerzos por reciclar sus botellas, pero en junio de 2019 una de las embotelladoras interpuso un amparo en contra de la ley en Oaxaca que prohíbe el uso, distribución y venta de PET de un solo uso, y aunque le fue negada la suspensión, la empresa continúa litigando para frenar la medida. Las medidas adoptadas por el gobierno federal con los empresarios para la contención de la inflación, las cuales servirán de ancla, si bien son importantes para dicho fin, no son suficientes considerando que existen capitalistas como los dueños de FEMSA, Coca-Cola y sus lacayos maxprianistas que siguen recibiendo instrucciones desde Estados Unidos para querer terminar con la cuarta transformación, siendo los consumidores y sobre todo los que menos tienen los que salen afectados, por lo que el pueblo debe de entender que tiene el poder de elegir que es conveniente comprar para él y su familia, claro, partiendo de eliminar de nuestro consumo los productos chatarra como Coca-Cola, considerando que entre más consuma el pueblo productos chatarra, más afecta a la naturaleza, incluido el mismo. Asimismo, es relevante elevar la productividad del capital constante y del variable, lo que significa hacer más con menos, siempre y cuando esa productividad o plusvalía relativa no solo quede en manos de los capitalistas usureros y miserables como Salinas Pliego, por lo que sugiero otras medidas aparte de las propuestas por el gobierno federal para contrarrestar el embate de los capitalistas contra el pueblo. 1. Desarrollar maquinaria, equipo y herramientas que sean propias para elevar la productividad en beneficio del pueblo, mediante estudios e investigaciones en los centros públicos por parte de los investigadores conscientes y comprometidos con la patria y su pueblo, y no como durante el neoliberalismo que estaban y siguen estando algunos al servicio del capital transnacional. Incrementar la productividad de la fuerza de trabajo, no para hacer más ricos a los ricos, sino para aumentar los ingresos de los trabajadores a través de cambiar la orientación y los contenidos de los programas de estudio hacia la solución de los problemas del pueblo y no para seguir haciendo más ricos a los ricos.
controlar las ganancias de los usureros, explotadores, saqueadores, especuladores, mediante estudios e investigaciones sobre el costo de las mercancías que producen, como el estudio en el que me apoyé sobre Coca-Cola. En cuanto a las mercancías chatarra, buscar productos sustitutos o de plano dejar de consumirlos, porque además de que afectan la salud y el bolsillo de los familiares, son nocivos para el medio ambiente. 5. Dejar de consumir productos que están siendo manipulados y alterados sus precios por empresas como FEMSA, Kimberly-Clark, Leche Lala, Bachoco, en fin, así como el precio de las mercancías alteradas por los intermediarios o coyotes, el control que están en las centrales de abasto. Controlar las grandes centrales de distribución que se encuentran en manos de grupos mafiosos como las centrales de abasto, además de comprar en menor medida en los grandes centros comerciales y voltear a apoyar a las tienditas y estas a su vez buscar a los productores directos sin intermediarios. 7. Comprar mercancías de temporada o abundantes en los mercados, como por ejemplo verduras y frutas de temporada. Evitar comprar a grandes acaparadores de mercancías de primera necesidad. Hacer patente por cualquier medio la inconformidad sobre los abusos de los capitalistas y sus principales lacayos, que son las televisoras y prácticamente la prensa escrita y otros medios chayoteros. Por último, 10. El gobierno debe de echar mano de los técnicos y científicos para poder apoyar a campesinos, obreros, empleados, como lo que acaba de hacer con la reunión de los agrónomos de Chapingo, así como buscar la autosuficiencia alimentaria, como decía Mahatma Gandhi a los ingleses, que él con alimentación y vestido no necesitaba las mercancías de los ingleses, cosa que nunca les gustó a los ingleses, por eso lo asesinaron. Bueno, hasta aquí llegamos, no me resta más que decirles que gracias por seguir oyendo mis videos. También agradezco a mi esposa, a mi nieto. También estoy poniendo las fuentes de los estudios y otras fuentes que normalmente consulto, como es INEGI y Banco de México, entre las principales. Bueno, hasta pronto, nos vemos más bien, me escucharán en el próximo video, si así es. Gracias, hasta pronto.